En esta noche tenemos la parte número 3 de una enseñanza muy especial titulada El ungido y la unción. Esta es la parte 3. Una enseñanza de alto calibre. Una enseñanza, hermanos, madura. Una enseñanza que requiere de madurez. Fuerte. Hay personas nuevas que estos temas no entienden. Porque hay cosas que llegaron al Evangelio, se enseñaron de una forma, aunque no comenzaron así, pero se enseñaron de una manera. Esa forma, esa manera fue adoptada, fue certificada, pero algunas de estas cosas que se introdujeron a nivel de dogma o doctrina no terminan pasando el filtro bíblico. Y en esta enseñanza el ungido y la unción venimos ajustando, quitando vendas, ajustando cosas que no se ajustan a la palabra, pero enseñando el fundamento. Es decir, con una mano defendemos, con la espada como Nehemías, pero con la otra construimos los muros. En estas enseñanzas el objetivo no es desacreditar nada ni a nadie, sino, hermanos, que nos hemos propuesto en nuestro corazón ser un remanente fiel a la palabra y a Jesucristo. Estas enseñanzas no es permitido en las iglesias actuales entregarse, porque están apelando precisamente a correcciones. Y como cuando las doctrinas y dogmas están establecidas, nadie quiere ser corregido, sobre todo cuando ya se tienen títulos, rangos, organizaciones. Entonces la gente se sienten infalibles, ¿verdad? Lo que se enseñó, eso es. Y aunque usted se lo muestre por la palabra, no lo aceptan. ¿A qué se les parece eso? A un Jesús caminando sobre las calles de Jerusalén, tratando de decirle a los fariseos que habían cosas que ellos enseñaban que ya estaban muy lejos de ser el carácter de la ley de Moisés. Exactamente lo mismo. Y por eso lo odiaban. En la enseñanza pasada nosotros nos tomamos la tarea de presentarles a ustedes un texto, enseñarles un texto que se saca de su contexto en Mateo 3:11. Cuando se habla del bautismo en Espíritu Santo y fuego, del que habla Juan el Bautista. Muchos hermanos están muy contentos con esa enseñanza, porque cuando la palabra de Dios se traza de manera apropiada, cumpliendo reglas de interpretación, es indiscutible, la palabra habla por su propia cuenta. Demostramos que Juan el Bautista no estaba hablando de manifestaciones ni de dones, que los dones del Espíritu Santo fue un misterio revelado mucho más adelante a un apóstol llamado Pablo, y que era imposible que él estuviese hablando de un misterio que aún los demás apóstoles caminando con Jesús no se les reveló, sino que había una reserva esperando al apóstol que sería enviado a los gentiles. Apóstol a los gentiles, predicador a los gentiles porque lo anunció, y maestro a los gentiles porque enseña el fundamento y deja el fundamento. Demostramos que que Juan el Bautista, lejos de estar hablando de manifestaciones, de dones y de lo que hoy le quieren llamar fuego del Espíritu Santo, Juan el Bautista estaba hablando de juicio sobre la nación de Israel. El hacha está puesta, todo árbol que no dé fruto será cortado. Todo el contexto, Juan está hablando, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y viene descendiendo Juan hablando de juicios, sentencias en contra y sobre la nación de Israel.
contundente el contexto. No había manera de que Juan el Bautista estuviese hablando de dones, porque era reserva para Pablo, de manifestaciones del Espíritu Santo, porque hoy a cualquier cosa se le llama manifestación del Espíritu Santo. Y la Biblia habla específicamente de dones y de frutos, no de cualquier cosa que se le atribuya como manifestación del Espíritu Santo. Mucho menos que se le quiera atribuir al Espíritu Santo lo que hoy se le llama, entre comillas, fuego del Señor y fuego del Espíritu. Por eso que estas enseñanzas no caen bien. Mucho menos si no se trata de una persona que solamente está dando una opinión, sino que te sustento por la palabra de Dios que Juan el Bautista no había manera de que en el contexto de lo que estaba diciendo se refiriese Juan a dones, manifestaciones y mucho menos a lo que hoy se le atribuye fuego del Espíritu Santo. Eso entró como dogma, como doctrina. Muchos cristianos a nivel mundial no saben dónde y cuándo comenzó eso. ¿Sabe? Usted sabe que mucha gente piensa que esto que hoy le llaman fuego, y estoy hablando de desórdenes dentro de la iglesia, pseudo manifestaciones, pseudo lenguas, porque no todos en la iglesia hablan en lenguas. Hay lenguas aprendidas, lenguas balbuceadas y lenguas forzadas, porque el que no habla en lengua, entonces dicen que no tiene el Espíritu, no ha sido bautizado, es de menor categoría, y las personas empiezan a sentirse mal. Entonces hay que hablar lo que sea, y si mi hermana dice va, 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 yo digo va, va, va. ¿Ven por qué me ama la gente? ¿Ven por qué me quieren la gente? Me quieren, algunos me quieren vivo, otros me quieren muerto, pero me quieren, gloria a Dios, siento algo. El ungido, la unción, y la unción es una enseñanza que choca, pero alguien tiene que hacer eso, ¿verdad, Quique? What can I do? Hay que hacer el trabajo del Señor. Dios todavía tiene atalayas que no dependemos de que le caigamos bien a la gente. Me gusta mucho Pablo cuando dice: quisiera agradar a los hombres o a Dios, porque si quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. El ungido de la unción parte 3, igual que la anterior enseñanza, la 2, habíamos prometido, y es parte del orden de lo que venimos a mostrar, que hoy íbamos a ver qué ocurrió el día de Pentecostés. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué en Hechos capítulo 2, en lo que es la llegada del Espíritu Santo, de allí se manipula la escritura, se sacan textos de su contexto, se tuercen los textos, y de ese evento toman la licencia para decir que hoy se permite todo lo que se le quiera llamar fuego del Espíritu Santo? De ese evento se extrae los dogmas y las doctrinas para que se le llame al desorden fuego del Espíritu Santo. Mucha gente piensa que eso comenzó en los días de los apóstoles. Eso no comenzó allá. Eso no se vio en la iglesia primitiva. Textos fuera de contexto es lo que se están tomando para atribuirle eso a hoy, al llamado fuego del Espíritu Santo. Hermano, cuando usted siente el Espíritu Santo como algo bien fuerte en su corazón, hay algo que se activa dentro de ti. Usted está sentado allí y por la palabra usted está recibiendo algo. Usted siente que algo le está traspasando. Usted siente un fuego interno allí, quietecito, sin que nadie le ponga la mano, sin que nadie lo sople. Ahora la competencia es quién sopla más gente. Yo no sé de dónde salió ese soplido en el micrófono. Y medio culto soplando gente. Medio culto soplando gente. ¿De dónde sacaron eso? Y yo doy testimonio de que solo escuchando la palabra de Dios,
por el fuego ese interno del Espíritu Santo, usted siente algo fuerte dentro de usted, algo la está traspasando, algo le está redarguyendo, algo le está diciendo a su corazón: hay que cambiar, hay que arrepentirse, tengo que convertirme, tengo que buscar la santidad de Dios. La palabra te va taladrando de tal manera que tú estás compungido y tú te quebrantas allí sentado escuchando la palabra de Dios. Eso sí es fuego del Espíritu Santo. Cuando el fuego del Espíritu Santo por dentro te va taladrando y tú dices: Señor, me estás hablando, usted siente que algo lo está traspasando. Sin necesidad de que nadie te sople. Yo creo en esa presencia del Espíritu Santo que por medio de la palabra te va desbaratando por dentro. Te va carcomiendo. Tú sientes que te quiere como que explotar la cabeza. Es la palabra. Cuando se es fiel a la palabra, el Espíritu Santo obra de esa manera. Aquí los hermanos dan testimonio en esta iglesia. Hermano, le voy a dar un testimonio de la gente las personas que no logran conectarse, que no logran asistir aquí, que están en otros países o que ven las enseñanzas después. Sienten la presencia del Espíritu Santo. Hay hermanos que han dado el testimonio, lo digo para la gloria y la honra del Señor, que dicen: pastor, es muy difícil que yo vea un tema suyo y que al final no me quebrante. Testimonios de los hermanos. Por una transmisión grabada. Porque es la palabra, hermanos. Es el Espíritu por medio de la palabra. ¿De qué te sirve caerte al suelo, revolcarte o perder el sentido y el control si cuando te levantas no hay transformación, no hay cambio? ¿De qué te sirvió? De nada. Pero hoy los líderes prefieren eso a que usted se convierta de verdad a Cristo. Prefieren eso, ver un show, un espectáculo, a que usted verdaderamente abandone todo el mundo, suelte todo lo que no le agrada a Dios, viva de acuerdo a la palabra de Dios en santidad delante del Señor. Prefieren eso a que usted realmente sea transformado por el poder del Espíritu a través de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un compromiso. Y a pesar de que eso comenzó prácticamente en el año 1913, en lo que se conoce o denomina el avivamiento de la calle Azusa. Usted lo puede buscar en internet, el avivamiento de la calle Azusa, donde comenzaron las manifestaciones y algunas pseudo manifestaciones a certificarse. Y de ahí en adelante, hermanos, todo cambió. Pero antes de ese llamado avivamiento de la calle Azusa, nunca antes se vio eso. Ni los padres de la Reforma, ni John Wycliffe, ni John Hus, mártir de la Reforma, ni Juan Calvino, ni Martín Lutero, ni D.H. Moody, ni Spurgeon. Ninguno de esos grandes hombres de la Reforma, nunca se vio eso en ninguna parte de la historia del nacimiento del protestantismo hasta el año 1913. Y de ahí en adelante es lo que usted conoce como algunas cosas como manifestaciones del Espíritu Santo. Eso tiene historia. Y cuando comienza el evangelio de la prosperidad en Estados Unidos, los teleevangelistas a propagarse, nacieron hombres en Estados Unidos que a través de ese tipo de acciones se hicieron muy, muy famosos. Hoy identificados completamente como falsos apóstoles y falsos profetas, no por mí, por la palabra es la que los descubre. Por su fruto se conoce el árbol, ¿verdad? Gente como Kenneth Copeland, gente como Kenneth Hagin, el propulsor de lo que se le llama a nivel mundial la risa santa.
la inventó un hombre llamado Kenneth Hagin. En la enseñanza anterior están los videos de ese hombre. Eso no aparece en la Biblia. No lo hizo nunca nadie antes. ¿Por qué? Porque hay un texto en Hechos capítulo 2, que es el que vamos a ver hoy, donde en ese texto hay una parte en ese pasaje, un versículo, donde dice que estaban todos llenos de mosto, y la traducción de mosto es ebrios. Ese texto se usa para poder atribuirle a pseudomanifestaciones en nuestros círculos cristianos como una licencia para que usted haga lo que sea dentro de la iglesia. A ese versículo que hoy vamos a estudiar, igual que estudiamos Mateo 3:11, vamos a ver de dónde sale eso y por qué se explicó, quién lo dijo, por qué lo dijo. Vamos a ver el contexto, esto es una enseñanza. De ese versículo que habla de que todos estaban llenos de mosto, o sea, todos estaban ebrios, se aplica hoy. De ese versículo nace la risa santa y nacen muchas otras cosas, porque se les enseña a los creyentes hace muchísimos años, más de 40, 50 años, que el evento que se da en Pentecostés es licencia para hacer lo que usted le da la gana, y eso no es bíblico. Vamos a ver si lo que ocurrió en Pentecostés corresponde al orden dado por el Espíritu. Una de las cosas que vamos a ver hoy, escuche, vamos a ver si el Espíritu Santo se contradice. Porque si el que llegó en Pentecostés, Hechos capítulo 2, fue el Espíritu Santo, también fue el Espíritu Santo el que le entrega al apóstol Pablo fundamentos en relación a los dones. Y yo creo que la Biblia dice que las tres divinas personas son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Quiere decir que el Padre no miente, el Hijo no miente, el Espíritu no miente, ¿verdad? Amén, sí. Vamos a ver hoy si el Espíritu Santo se contradice, porque no me atrevo a usar la palabra miente, porque es demasiado fuerte para mí. Vamos a ver si el Espíritu se contradice. Vamos a ver si el Espíritu Santo aprueba, certifica manifestaciones, pseudomanifestaciones o desorden. En Hechos capítulo 2, la llegada del Espíritu en Pentecostés, vamos a poner en contraste ese evento con lo que se establece por medio del mismo Espíritu a través del apóstol Pablo. Bastante interesante la enseñanza. Usted va a aprender, usted va a crecer. ¿Cuántos dicen quiero aprender? Gloria a Dios los que quieren aprender. Hechos capítulo 2. Vamos a ver si allí hubo un desorden. ¿Quién habló? ¿Quién fue el que dijo el tema de que están llenos de mostos? Vamos a ver si se puede usar como base o fundamento para el desorden. Pastores que están viendo esto dicen: no me gusta esa enseñanza. Si a usted le gusta estas cositas, este no es el canal para usted. Y esta no es la iglesia para usted tampoco. Sí, así somos aquí, somos un poquito directos a veces. Hechos capítulo 2. Vamos a ir poco a poco. ¿Cuánto le gusta estudiar así? Poquito a poquito. ¿Cuántos vinieron a aprender la palabra de Dios hoy? Caleb también, ahí está Caleb, no me quiere dejar enseñar. Pero gloria a Dios que está Caleb y su familia aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Esos papás haciendo un esfuerzo para llegar, gloria a Dios. Hechos 2:1. Vamos a ir leyendo y yo hago la pausa, y cuando yo hago la pausa usted hace la pausa, y vamos a ver los contextos, porque el contexto siempre demuestra la verdad de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, que de paso es una fiesta judía, no es una fiesta gentil. Ese evento se dio ese día, pero no significa que nosotros los gentiles celebramos ese día, sino que a partir de ese día nosotros somos el Pentecostés de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso 2.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas, escuchen hermanos, que se hablaron allí son idiomas. Lo que se está hablando aquí no se trata de lengua desconocida, de la que ahora Pablo les va a mostrar a usted en 1 Corintios 14. En 1 Corintios 14 Pablo habla de las lenguas desconocidas. En el 13:1 de 1 Corintios habla de las lenguas angélicas, es decir, el idioma de los ángeles, que tampoco 1 de Corintios 13:1, si yo hablar en lenguas angélicas, no es lengua desconocida. Ese es el idioma de los ángeles. Lo que Pablo está diciendo en el 13:1 de 1 Corintios, si yo hablar el idioma de los ángeles, no lengua desconocida. Lengua desconocida es la que habla en el 14. Pero aquí, donde está leyendo conmigo en Hechos capítulo 2, verso 4, se habla de idiomas. ¿Cuáles idiomas el Espíritu Santo les estaba dando? Aquí viene la lista a partir del versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí la palabra es idioma. Pónganme atención que vamos a ir detallando. Escuche bien. Todos estos judíos que estaban en Pentecostés para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén eran judíos que vivían en otros países y que siendo de otros países ya, pero aún judíos, hablaban el idioma de ese país, siendo judíos, pero venían a Jerusalén para la fiesta. Y aún siendo judíos, hablando ellos hebreo, pero su lengua realmente era del país donde ellos nacieron y crecieron. Ahora vamos a ver la lista de los países de estos judíos que hablaban la lengua donde nacieron. Seguimos leyendo el verso 8. ¿Cómo pues, decían ellos, los judíos que visitaban Jerusalén para la fiesta? Esto lo dicen ellos. Escuche bien, esto no lo dicen los apóstoles. Esto lo dicen estos visitantes. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, idioma, en que hemos nacido? Nacieron allá, pero eran judíos de nacimiento y hablaban hebreo todavía. ¿De qué países venían? El verso 9. Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, todos estos idiomas, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cada uno de ellos en la lengua del país donde venían a visitar Jerusalén para la fiesta. Cada uno de ellos escuchaba con claridad los idiomas que el Espíritu Santo les repartía como Él quiere a cada uno de los apóstoles. Y no solo los apóstoles, porque habían 120 en el aposento alto. En Pentecostés se habló idiomas. La lengua que habla aquí, el escritor sagrado. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe quién escribe Hechos de los Apóstoles?
Lucas. Lucas escribe el evangelio que lleva su propio nombre por la gracia de Dios. Y Lucas también escribe Hechos de los Apóstoles. En una de las descripciones que se están narrando aquí, usted mismo se da cuenta que el escritor se cuenta dentro de uno de ellos. Cuando dice en el verso 9, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Se cuenta el escritor. ¿Quién es el escritor? Lucas, que habitaba, era originario de esa región. Interesante. Escucha, hermanos. Vamos a ver aquí, importante que usted se dé cuenta que dentro de esta lectura usted va a ver 3 grupos. Y al estudiar los 3 grupos que se ven aquí, usted se va a dar cuenta realmente quién es el que da la expresión de mosto, de la supuesta ebriedad que le da licencia a la gente para todo el desorden y la risa santa. Ahora, ya que usted llegó conmigo hasta el versículo 11, vamos a ver qué dice el verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta señal? Era una gran señal. Mira qué aparece en el verso 13. El tercer grupo, más otros, burlándose. Gente que no tenía que ver con estos judíos. Gente que no eran los apóstoles. No eran ni apóstoles, son 3 grupos los que estaban ahí. Los apóstoles más los otros, porque eran 120, mejor vamos a decir, el primer grupo es los 120 que recibieron el Espíritu. Ellos recibieron las lenguas, los idiomas. El segundo grupo son todos los judíos que maravillados escuchaban a los apóstoles y los demás hablar en su propio idioma, su propia lengua. Y el tercer grupo que estaba allí en ese evento, en esa señal, aparece en el versículo 13. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿quiénes son estos hombres extraños, burladores? No eran ni judíos creyentes, ni tampoco eran creyentes de Jesús. No eran judíos ortodoxos, porque estos judíos todavía no habían creído. Estos judíos creyeron después del primer discurso de Pedro, después de la primera palabra de Dios que saca Pedro. Todos esos judíos le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, arrepentíos y convertíos. Pero este tercer grupo que dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Son meros extraños, son meros observadores, son gente que estaba pasando por allí, que presenciaron el evento, pero que no eran ni los 120, ni tampoco eran los judíos que venían a Pentecostés. ¿Quién les dio a estos extraños la autoridad de establecer como doctrina una cosa que le llaman borrachera santa o risa santa? Esto no lo estableció ni el Espíritu, no lo estableció tampoco el Señor, ni los apóstoles. Eran extraños que diciendo y burlándose hablaban de que esos que estaban hablando todas esas cosas estaban borrachos, estaban ebrios. Ellos no establecen doctrina. Ellos no hablaban por el Espíritu Santo. Ni tampoco estaban cerca, ni siquiera los apóstoles que estaban dentro de Pentecostés, dentro del aposento alto. Ninguno de ellos recibió la revelación de los dones del Espíritu Santo que recibe el apóstol Pablo mucho después. ¿Cómo es posible que este solo versículo todavía lo siguen sacando de contexto para atribuirle al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo no está haciendo? ¿Quién dijo eso? Ni siquiera lo dijeron ninguno de los apóstoles. Otros
burlándose decían: están llenos de mosto. Escuche, el mismo apóstol Pedro, por la palabra, le dice a la iglesia, le dice a usted, le dice al que está viendo, que no se trataba de borrachera santa, ni de pseudo manifestaciones, ni de risa santa, ni de ninguna de esas cosas. No soy yo el que lo va a decir el apóstol Pedro. Allí mismo, Hechos capítulo 2, leamos qué dice el apóstol Pedro después que ya Pedro comienza la predicación. Que hable Pedro. Hechos 2:14. Entonces Pedro, escuche, este sí tiene autoridad. Este no es un burlador, ni tampoco es un judío que todavía no se ha convertido. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y allí comienza Pedro a citar lo que está en el profeta Joel capítulo 2. No lo vamos a leer porque eso está allí. Ahora, ¿quién hace la corrección? En la misma Biblia te dice que Pedro dice: señores, esto no se trata de borrachera santa. Pedro, escuche, el Espíritu Santo acababa de descender. El Espíritu Santo acababa de impactar. Era la primera vez que el Espíritu Santo descendía, y descendió con un estruendo, con fuerza. Pero el sonido, la fuerza del viento recio no significa que ellos revoloteaban, no significa que ellos daban tumbos dentro del aposento alto. No, fue el sonido, fue el Espíritu Santo tronando, fue un viento recio. ¿Cuántos han estado en alguna parte del interior donde hay un viento así fuerte que se siente que golpea? ¿Verdad? Un viento fuerte. Pero eso no significa que los 120 estaban dando vueltas, derribando sillas, y mucho menos tenían una borrachera santa. No había nada más lleno del Espíritu Santo que Pedro en ese momento. Si había un hombre, si nosotros sabemos que la Escritura es inspirada por Dios y que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, si había algún hombre lleno del Espíritu Santo en ese momento, se llamaba Pedro. Estaba tan lleno del Espíritu Santo que fueron 3,000 los que se convirtieron en el primer mensaje y 5,000 en el segundo. Un solo hombre. Eso sí es llenura. Para eso sí vino el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice: y recibiréis poder, es el poder por la palabra y el Espíritu que traspasa los corazones, como les dije, que llega a los tuétanos, a las coyunturas, que rompe, revienta, te redarguye y te dice: tengo que arrepentirme, tengo que corregir mi vida. ¿Qué dijeron los hombres cuando Pedro predicó? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para convencer de pecado al hombre, de justicia y de juicio de parte del Espíritu. Para eso es el poder. No para yo lucirme como el gran ungido de Dios, no para que usted me vea como una cosa extraterrestre, para que usted me vea como el gran hombre de Dios. Yo soy igual que tú. Yo la estoy viviendo, como decimos en buen panameño. Yo igual que tú la estoy viviendo, pero la estoy viviendo con fe, con fuerza, creyéndole a mi Dios, sabiendo que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar.
pero yo no soy más que tú. Pero hoy a ellos les conviene, ¿verdad? Como que usted lo vea como que... Y eso a veces afecta porque la gente dice, yo nunca voy a ser como ese hombre. Él parece que camina sobre las aguas. Esa gente parece tan ungida que yo digo, en cualquier momento se los va a llevar un carro de fuego como Elías. Esa gente parece tan ungida que yo digo, en cualquier momento vemos carros de fuego llevando gente por ahí, llevándose apóstoles, profetas. Porque esa gente está como demasiado ungida. ¿En qué le beneficia a usted ver un hombre que parece un pavo real allá arriba, que parece que no lo toca nadie? Ay, Dios mío, hay que sacar cita. No puedo hablar contigo, habla con el otro pastor, no puedo hablar contigo todavía. Jesús hablaba con la prostituta, con el menesteroso, con el llagoso, con el leproso, con el cobrador de impuestos. Jesús tocaba a la gente. Eso no es bíblico. Jesús sí olía a oveja, hermano. Él sí olía a ovejas. Ese era el verdadero buen pastor. El pastor tiene que oler a oveja o no es pastor. Por eso que yo me gozo esta etapa de este ministerio. Yo puedo estar con usted, lo puedo abrazar, me puedo saber su nombre, le puedo decir llámeme si tiene algún problema. Me gozo porque este es el diseño de Dios. Aquí no hay ambiciones de mega iglesia, no, aquí no. Hasta donde podamos crecer, creceremos. Y cuando ya el pastor no pueda manejar las ovejas, ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a ensanchar el granero. Vamos a ordenar a la gente que está llamado a ser pastor, que está llamado a liderazgo, y lo vamos a apoyar para que él abra también su iglesia y también haga lo mismo. El evangelio no es ensanchamiento como el hombre que sale en la palabra de Dios, como ese que le dijeron necio. El evangelio no es ensanchamiento hasta que ya no quepamos más. El evangelio es multiplicación. Es multiplicarse. No es ensancharnos. ¿De qué me sirve a mí tener aquí 20 pastores debajo de mí? ¿Para qué? Sentados en la primera fila. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Me hincho más. Mis pastores. Dicen así, mis pastores. Son los pastores del Señor. Si son pastores, son de Cristo. Mis pastores. Alaba. ¿Viste por qué me quiere la gente? ¿Ya viste por qué me quiere la gente? Por eso es que me quieren. No, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es multiplicación. El diseño de Dios no es ensanchamiento. Es que cuando ya la iglesia llega a un número específico, determinado, estamos ready, tenemos todo lo que se necesita, estamos completos. Pero cuando ya el número pasa el tamaño que debe corresponder a una iglesia, usted no debe de ensanchar, usted debe de multiplicarse. Pero hoy en día los jerarcas no los quiere bajar nadie, hermano, ni con biombo, ni con nada, no lo bajan de esos palos. Están allá arriba encaramados. No hay biombo que los alcance allá arriba, hermano. Porque ya no son iglesias, son emporios. ¿Sí? Son franquicias familiares. Dígalo, pastor, que nadie más lo va a decir. Si usted no lo dice, pastor, nadie más lo va a decir. Sí. Nos conviene tener en ese aura de inalcanzables, intocables, impolutos. Ni siquiera usted se puede identificar con ellos. Usted no puede decir, algún día yo seré como él. Usted va a decir, yo nunca voy a poder ser como él. Ese hombre es como demasiado perfecto. No es perfecto nada. Y se puede hablar con ellos. Alabemos a Dios por el diseño de Dios. El diseño sencillo, accesible. Que el Señor nos guarde. Porque lo dicen porque ahora porque están pequeños. Deja que crezcan. Vamos a ver. Vamos a dar fruto aquí. Y ustedes son los mayores sujetadores de esta palabra.
Porque esta palabra es un compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Porque cuando lleguemos a ese punto, lo vamos a cumplir en el nombre de Jesús. Aquí no somos políticos. Hoy, cualquiera toma Hechos capítulo 2, verso 13 para decir, mas otros burladores decían, ni siquiera se acuerdan que fueron burladores. No eran ni judíos, no eran ni los 120, no eran ni los 12 apóstoles. Y es el propio apóstol Pedro que dice, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Pedro mismo dice, no, esto no es. ¿De dónde sacan hoy la borrachera santa? Los que vean el video hoy en vivo no lo van a poder ver, porque los que vean el video editado, que lo ponemos en el otro lado, van a ver los videos. Eso da pena. Pena. Tráeme al profeta aquí un ratito. Aquí, platiquemos. Vení, platiquemos. ¿Alguna palabra? Ana brato kutrahandere handere tuwa katarahadere. Doro brada ya handere handere tarahadere. Ese tiro brada bro handere rahadere tarahati. Chirivi akatara ora hande. Profetizar. Chirivi. Es un profeta muy serio. Ya veo lo que pasa cuando uno toma. Más, Alex. Lleno, todo. Va a salir borracho aquí. Eso da pena. Pena. Líderes, apóstoles, profetas, parecen borrachos de verdad, riéndose. Parecen endemoniados, no parecen ni siquiera cosas de Dios. Riéndose. Parecen hienas, riéndose como hienas. Da miedo. Eso se ve mal. Habrán 4 que los aplauden, pero mucha gente que está sentada un poquito más atrás están diciendo, esto está raro. Esto está raro. Yo le hago la pregunta, querido hermano. Ahora viene la parte 2. ¿Será que el Espíritu Santo se contradice? Porque no me atrevo a usar la palabra miente. No me atrevo. ¿Se contradice el Espíritu? Para los que hoy toman esto para atribuirle al Espíritu Santo pseudo manifestaciones que no son bíblicas, no la hizo Jesús, no lo hicieron los apóstoles, no lo hicieron los reformadores. Está duro, ¿ah? Trague agua, trague algo, tome café, beba algo. ¿Sí? Hermana Itania está seria, dice, ay Señor.
Bueno, hablando de agua, por ahí se pueden acordar del pastor, por favor. Que ya estoy aquí, ya prendido. Esto no lo para nadie. Siga, pastor, siga, no le baje ni un chin, dicen en la transmisión. No le baje ni un chin. Pregunto, iglesia, ¿se contradice el Espíritu Santo? ¿Por qué le digo esto? Ahora vamos a entrar en la apologética bíblica. ¿Será que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, está aprobando lo que hoy le quieren llamar manifestación del Espíritu Santo, y entonces se contradice con Pablo cuando Pablo establece orden en cuanto a los dones? ¿Se contradice el Espíritu? De ninguna manera. ¿Qué respondería Pablo, Josué? De ninguna manera, ¿verdad? Palabra paulina. Ahora vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 14. Y como hoy no se trata de hacer una exégesis bíblica de primera carta a los Corintios, vamos a ver solamente 3 partes. ¿Está dispuesto conmigo a visitar 3 partes en esa carta a los Corintios en el capítulo 14? Gloria a Dios. Tenemos a Kike hoy en controles. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya, gloria a Dios. Siento algo, está Kike allá sintiendo algo. Así que hoy van a tener todos los textos ahí. No se van a perder ni un versículo. A cuchillo. Gloria a Dios. Lo que vamos a demostrar en esta apologética, defensa, esto no se lo enseñan por ahí, hermano. Lo que es defender el evangelio no lo van a enseñar por ahí. Así que agárrese duro, no se vaya de esta iglesia. Vamos a ver si el Espíritu Santo se contradice. ¿Por qué, hermano? Porque el mismo Espíritu Santo que desciende en Pentecostés es el mismo que está inspirando a Pablo, ¿verdad que sí? A la señora Dixia le encantan estas enseñanzas. Le encantan, ella no se perdía hoy. Ahí está, gloria a Dios, siento. Primera carta a los Corintios 14. Vamos a ver el primer versículo, porque no vamos a poder ver toda la carta. Ojalá la pudiéramos ver. Usted sabe que la manejamos al dedillo. Pero el 14:23, veamos si el Espíritu Santo se contradice. 14:23, Corintios dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como en Pentecostés, estaban reunidos en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Póngame atención. La lengua de la que Pablo está hablando aquí es la lengua desconocida, de la que Pablo da testimonio, un testimonio grande, casi invisible, que está en primera carta a los Corintios. Esta lengua se le llama bíblicamente lengua devocional. Lo que se dio en Pentecostés, que fueron idiomas, ese es otro tipo de lengua. Existen 3 tipos de lengua. Sí, quizás no se lo enseñaron. Lengua por señal se dio en Pentecostés. Por señal. Eso fue una señal. Una de las interpretaciones o explicaciones acerca de esa señal es de como se trataba de idiomas, diferentes idiomas de diferentes regiones, tipificaba el alcance, la extensión hasta donde llegaría el Espíritu Santo buscando a los gentiles. Lo que Jesús le dijo a los apóstoles: y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lengua por señal, idiomas que tiene el simbolismo del alcance del Señor por el Espíritu a los gentiles en toda la tierra. Señal. La lengua que Pablo está corrigiendo, la lengua desconocida, no la angélica de 1 Corintios 13:1, no el idioma de los ángeles de que habla en el 13:1, no. La lengua desconocida que Pablo dice: háblalo para ti. Pablo da un gran testimonio en primera carta a los Corintios capítulo 14. Solo anótelo. Del versículo 1 hasta el 19 es un testimonio de Pablo de cómo
Él administra el don de lenguas. Yo recibí el don de lenguas en el año 2010, siempre cuento esto, porque yo era escéptico, yo no creía, yo decía, Señor, yo no quiero balbucear. Yo decía, Señor, esto no me convence. A veces hay que ser sincero en la oración. Yo decía, Señor, yo no quiero repetir bababá. Yo no quiero copiarme de la lengua de la hermana ni del hermano. Señor, si hay un don, si esto es tuyo, Señor, dámelo auténtico, genuino para mí, para tu gloria. Y así era mi oración. Y un día del Señor, en mi recámara secreta, solo en mi apartamento, no estaba buscando mostrarme ni ungido, ni lleno, ni para que el apóstol ni el pastor me viera, sino que fue en la recámara secreta, recibo el regalo auténtico del Espíritu Santo, confirmándome Dios que sí es real. Pero yo lo administro, como lo establece Pablo, lo administro. ¿Sabe cómo Pablo podía decir, yo hablo más lengua que todos vosotros? Pablo sí hablaba en lenguas. Y Pablo sabía que mucho de lo que se estaba hablando allí era puro disparate. Porque quien recibe el don de lenguas identifica cuando otro habla en lengua de verdad. Anhélelo, pídalo, es real. Es real. Usted lo puede recibir, es hermoso. Habrá un antes y un después en su vida cuando eso llegue a tu vida. En mi vida todo cambió a partir de que recibí ese don. Pero por responsabilidad, como me lo enseña la palabra, lo administro. Pablo se pone como ejemplo y testimonio desde el versículo 1 hasta el 19. Todo lo que está allí de punta a punta es hablando del don de lengua desconocida, la que se habla misterio con Dios. Esos no son idiomas. Pablo en la carta 14, en el capítulo 14, hace la diferencia de lo que son idiomas, lenguas como en Pentecostés, y lo que es lengua desconocida, de lo que se habla directamente con Dios. Hay gente extremista, no, porque se hablaron idiomas y el don de lengua no existe. No, es que hay gente que se va a los dos extremos. Hay gente que por ver tantas cosas y no encontrar el centro bíblico, entonces dice que no hay lenguas. Es que fue idiomas, sí fue idiomas en Pentecostés, pero existe el don de lengua desconocida, es real. Yo doy testimonio y mucha gente que sí lo ha recibido da testimonio de que es real. Pero como hoy le dicen a la gente, si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu, le pasó como a la iglesia de los Corintios, que todo el mundo tiene que repetir babá. O si no, si yo quiero ser pastor, no me dan la credencial. Porque entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Por eso me quieren. Primeras cartas a los Corintios, capítulo 14, vimos el versículo 23. Vamos a ver si el Espíritu Santo se contradice. Eso es lo que estamos viendo aquí ahorita. Ahora vamos a ver el verso 32 y 33. Mira lo que dice aquí. Le voy a explicar el 33. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Leamos el 33. Póngaselo, hermano, para hacer una sola explicación. 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Como en algunas iglesias, dice ahí así. En algunas iglesias dice ahí. ¿Usted ve mejor que yo? O yo veo, ahí dice todas, ¿verdad? En todas las iglesias de los santos, en todas. ¿Sabe qué quiere decir? Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Ya muchos hermanos dominan ese tema. Están machete. Pero para los que están escuchando esto por primera vez, eso tiene que ver con dominio propio. Los espíritus de los profetas, eso significa la persona debe tener la capacidad de dominar sus emociones. Los espíritus de los que predican,
¿Y sabe qué? Este versículo apunta más a los que predican, profetizan, porque la profecía en el Nuevo Testamento es la predicación, la proclamación de la palabra, no decirte el futuro, eso es otra enseñanza. Dominio propio es lo que menos se ve en estos días. El texto dice claramente, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias. ¿Qué vimos en Hechos capítulo 2, verso 13? Los que estaban confundidos no eran los apóstoles. Los que estaban confundidos no eran los judíos. Los que estaban confundidos eran los otros. Dios no es Dios de confusión. Quiere decir que en el aposento alto no hubo desorden, no hubo confusión, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta el filo que tiene esta comparación? Es irrevocable. Esto es una verdad absoluta, varón. Si el Espíritu Santo se contradice, que no lo hace, ¿por qué por el Espíritu Santo a Pablo se le está diciendo Dios no es Dios de confusión sino de paz? Y se le está diciendo los que ministran tengan dominio propio. Si es el mismo Espíritu que está diciéndole a Pablo el orden en cuanto a los dones, ese mismo Espíritu Santo no pudo provocar un desorden en Pentecostés. Porque si el Espíritu Santo provocó un desorden en Pentecostés, una confusión en Pentecostés, eso significaría que el Espíritu Santo se contradice. Y tengo noticia para usted: el Espíritu Santo no se contradice, es santo. Tuche. Me gusta esto. Gloria a Dios. Para rematar, la tercera parte, yo les dije que vamos a leer 3 partes en primera carta a los Corintios 14. Me encantaría desglosarles el capítulo entero. Pero escuche, ahora nuestro hermano Quique vamos a poner en la pantalla a la gente el versículo 37 hasta el 40. Vamos a ver si el Espíritu Santo se contradice, cosa que ya vimos que es imposible. La gente me va a amar después de esto. Si alguno se cree profeta, me encanta esta palabra, ahora le explico por qué, o espiritual, reconozca, mira lo que está hablando Pablo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¡Wow! ¡Qué peso tiene esa palabra! 38. Como el Espíritu Santo es un caballero y a nadie se le obliga, Pablo dice: mas el que ignora, ignore. No es obligación. 39. Así que, hermanos, ¿Pablo tenía algún problema con el don de lenguas? En ninguna manera. Pablo dice: así que, hermanos, procurad profetizar, es decir, predicar, proclamar y enseñar. Y no impidáis el hablar en lenguas, pero, el gran pero, hágase todo decentemente y con orden. Wow. ¿Se contradice el Espíritu Santo? En ninguna manera. Porque si el Espíritu Santo aquí está dando una orden, escucha. Esto no se trata de que el Espíritu Santo diga: hermano, si usted quiere, vamos a ver. Lo que sí dice es que el que ignora, ignore, pero el fundamento está puesto. Por eso usted va a comprender a un Pablo cuando dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Palabras paulinas, primera carta a los Corintios. Mire cómo cada uno sobreedifica. Ninguno puede poner otro fundamento del que está al puesto. Lo dice el Pablo, portador del fundamento. El que ignora, ignore, significa: este es el fundamento. Si usted lo ignora, ignórelo. Le va a dar cuentas a Dios por eso. Pero el fundamento es este. Y ahora le voy a explicar por qué me gusta cuando Pablo en el 37, se lo ponemos de nuevo a los hermanos,
en el 37 Pablo lanza un reto que yo quiero lanzarlo también hoy. 14:37 Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Escuche, toda la carta, todo el capítulo se trata de eso, de orden. Y toda la gente que estaba recibiendo eso eran gente que se creía muy espiritual. Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual. Si yo se lo traduzco, vamos a aplatanar eso. Si alguien en la iglesia se cree que traspasa paredes, se cree que sube al tercer cielo, se cree el más ungido, se cree el de la triple unción, se cree que tiene el manto de Elías o el de Eliseo, si alguno se cree profeta o muy espiritual, Pablo está retando. Ustedes se creen muy espirituales. Es que ustedes tienen la triple unción. Si ustedes tienen la triple unción, se creen muy espirituales, deben reconocer que lo que yo les estoy diciendo son mandamientos del Señor por el Espíritu Santo. Si se creen profetas y si se creen espirituales, deberían reconocer las palabras que yo les estoy dando de parte de Dios. Si se creen. Por eso me gusta esa palabra. Si se creen. Si tienen el triple manto, la triple unción, si tienen el manto apostólico. Hoy los mantos apostólicos, así, manto apostólico, y abrazan todo un país. El manto apostólico. Si usted se cree eso, debe reconocer que Pablo viene hablando de orden. Pregunto de nuevo, sigo preguntando. ¿El Espíritu Santo se contradice? ¿Será posible que el Espíritu Santo está haciendo una demanda de orden en la carta a los Corintios por el Espíritu de parte de Pablo? ¿Y el mismo Espíritu Santo causó un desorden en Pentecostés? ¿Fue un desorden allá? ¿En Pentecostés fue una borrachera santa? Fueron una gente confundida de afuera que no tenía nada que ver con los 120 ni con los judíos. No tenían nada que ver. ¿Por qué toman ese texto como licencia para atribuirle al Espíritu Santo y a la iglesia cosas que no son bíblicas, queridos hermanos? El tema de estar lleno de mosto o ebrios, el mismo Pedro lo aclaró. El mismo Pedro lo aclaró, querido hermano. ¿Tienen sueño? ¿Se quieren ir para la casa? ¿Qué hacemos? ¿Café? ¿Qué dice la gente en la transmisión? ¿Nos vamos? ¿Quieren seguir aprendiendo? ¿Qué dice la gente? Fuego, no le baje. Esto sí es fuego. Esto sí es fuego. Queda completamente demostrado. Yo lo único que he hecho es ser fiel a la palabra, al contexto, quién habló, quién lo dijo, por qué lo dijo, respetando los contextos. Eso se llama hermenéutica en la teología bíblica. Pero hoy ese versículo es una licencia para hacer lo que sea. Ahora, yo les pregunto a ustedes ahora, si me dan espacio, si tienen hambre de otro punto más, o lo puedo dejar para la otra semana. Tengo un puntito más aquí para entregarles. El tema de la imposición de manos para recibir el Espíritu, si se reparte por la imposición de manos. Estoy contando los ojos de sueño. 1, 2, 3. Santo, santo. ¿Qué dice la gente? Nos quedamos, nos vamos. Siga disparando, santo. Siento algo. Esa transmisión ahí, la gente está prendida. Siga disparando, maestro. Bueno. La imposición de manos para recibir al Espíritu Santo. La gente quiere más palabras, vamos a seguir.
Otro versículo que se saca de contexto y que en apologética bíblica, hermano, esto no es primera vez que exponemos esto. Por eso que hay dominio del tema. Pronto vamos a hacer una enseñanza completa de primera carta a los Corintios 14. Una carta muy mal interpretada. Usted se va a dar cuenta que en primera carta a los Corintios hay una especie de escalera. Hay una escalera del 12 al 14. Todo lo que Pablo está hablando del 12 hasta el 14 tiene que ver con las manifestaciones y sobre todo con el don de lenguas. Desde el 12, usted no crea que Pablo solo habló de lenguas en el capítulo 14, no. Desde el 12, el énfasis de Pablo era el don de lenguas, porque es el que se proliferó, se salió de las manos, igual que hoy, porque se llega a pensar de que el que habla en lenguas es el que está más unido, el que tiene el espíritu, ¿verdad? Y es un error, ¿sabe? Porque hay mucha gente que se va a sentir menos porque dice yo no hablo en lenguas. Mucha gente hoy serán confrontados porque algunas personas aprendieron a hablar lo que escucharon, y posiblemente hay gente que no le va a gustar esta enseñanza en la transmisión cuando lo vean, pero a usted le está gustando, ¿verdad? O usted también me quiere tirar piedra como Esteban, me manda para el cielo de una vez. Yo me voy para el cielo contento, rapidito. Yo, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, y voy para arriba, hermano. Allá ustedes, allá se van a quedar en la gran tribulación. Mentira, mentira. Ustedes se van con Cristo, dígame, voy con Cristo. No, maestro, no diga eso, que yo no me quedo, maestro. No. Bueno, no me tiren piedra. Que me tira piedra se queda. Gloria al Señor. Bueno, ya que quieren el otro tópico, lo vamos a entregar. El versículo que se encuentra en primera carta a los Corintios primera carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, se encuentra en el capítulo 4:14. Se lo vamos a colocar en la pantalla. Lo vamos a leer el 14 hasta el 16 y después lo vamos a explicar. ¿Qué queremos conseguir con esto? Que usted aprenda a ver si realmente hay una pregunta. ¿Qué dice? Primera carta a Timoteo 4:14. Lo que queremos demostrar es que hay un versículo sacado de contexto, porque hay personas que hoy te quieren decir que por la imposición de sus manos usted recibe el Espíritu, y la gente le dice incluso habla en lenguas. Claro, hay versículos que te dicen que eso se dio. Los tenemos todos completamente decodificados. No solamente este, sino lo que ocurrió en Hechos capítulo 8. Todo está considerado. La apologética bíblica no es para toda la gente. La apologética requiere un esfuerzo más. Usted tiene que estar por encima de todas las demás doctrinas, escudriñando y estudiando todo acerca de ellos. O sea, hay que profundizar más, porque defenderlo no es lo mismo que predicar. ¿Cuántos quieren ser apologetas bíblicos? Santo. Usted no sabe lo que está pidiendo. No espera invitaciones, dice que me lo llevan de viaje para Argentina. No. Sí, usted se va a quedar aquí. Nadie lo va a invitar. Nadie lo va a invitar. Sí. Ponemos en pantalla primera de Timoteo 4:14. Vamos a ver este texto. No descuides el don que hay en ti. Aquí viene el problema para la gente hoy. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Es lo que estamos haciendo. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Enseñar una buena doctrina es una gran responsabilidad. Si usted no enseña una buena doctrina, usted está condenando a los que le escuchan. Si usted enseña una buena doctrina, usted está
llevando por la luz de Cristo a los que le escuchan. Esto no es relajo. Ahora vamos a estudiar este versículo. Primera de Timoteo 4:14 se saca de contexto cuando Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Claro que ahí se está diciendo esto, pero ¿cuál es el contexto? ¿De qué se trataba? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? ¿Por qué a Timoteo se le dijo eso? Escuchen. La infiltración que había en las iglesias en los días de Pablo, en todo Hechos de los Apóstoles. La primera razón por la que a Timoteo se le dice eso, y se lo voy a demostrar por la palabra, es por causa de los falsos profetas y falsos maestros infiltrados, escuche, que no fueron enviados por los apóstoles. ¿Sabe qué significa presbiterio, hermano? ¿Sabe qué significa presbiterio? Conjunto de ancianos. Lo que Pablo está diciendo en Timoteo 4:14 no es que ellos le dieron el don o que Timoteo recibió el don, y tampoco se estaba hablando de un carisma. ¿Qué es un carisma? Es un don del Espíritu Santo. Los carismas son los dones del Espíritu Santo. A Timoteo no se le estaba hablando de carismas en el original. Se le está hablando de domatas en el original. ¿Sabe qué significa carisma? Dones del Espíritu Santo. Domata en el original griego es don ministerial. A Timoteo no se le estaba hablando de dones, ni de lenguas, ni de interpretación de lengua. A Timoteo se le estaba hablando de domatas, un llamamiento ministerial. Los domatas son los dones de Cristo. En primera carta a los Corintios, capítulo 12, mírelo por favor, necesito darle sustento a esto porque estoy viendo miradas que dicen: hermano, esto como que no me cuadra. Espérese. Ahí mismo, primera carta a los Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, hablando de los carismas, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el Señor de los dones. 5. Hay diversidad de ministerios. Aquí la palabra es domata, pero el Señor es el mismo. Quiere decir que Cristo es el que entrega los llamamientos ministeriales. Y 6. Y hay diversidad de operaciones, hablando del Padre, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Los dones, carismas son del Espíritu Santo. Él es el Señor de los dones. Cristo es el Señor de los ministerios. Cristo es el que hace los llamamientos ministeriales. La palabra ahí es domata en el original. A Timoteo no se le está hablando de carisma, se le está hablando de domatas. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esta aclaración? Escuche, Timoteo, a diferencia de la gente infiltrada, Timoteo sí fue correctamente ordenado por un conjunto de ancianos. Es decir, si yo voy a enviar una misión a Bocas del Toro y de aquí va a ir una persona a representar el ministerio para establecer el fundamento allá en una iglesia, ponte que estamos preparando a Enrique con su esposa, van para allá a hacer la obra del Señor, a establecer una iglesia. Pero mientras estamos preparando a Enrique, aparece Juan de los Palotes allá y aquí llegué yo. Y empieza esa persona a enseñar cualquier otra cosa. Pero la gente de allá está esperando a Enrique. Y nosotros decimos: pero ¿quién lo mandó a él? ¿Quién le dijo a él que iba a ser el pastor de esa iglesia?
en la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles y en las cartas, está saturada de infiltración de falsos profetas y falsos maestros que llegaban a escondidas. Después que Pablo estableció una iglesia, llegaban esa gente y les sacaban lo bien enseñado y le introducían falsas doctrinas. Por la necesidad de certificar a Timoteo como el enviado de ellos, de un presbiterio, de un conjunto de ancianos, a Timoteo se le está diciendo: no descuides el llamado. El don que se habla ahí no es carisma, es domata. No descuides el llamado que hay en ti. Eso es lo que traduce allí el original. Que te fue dado mediante profecía, es decir, proclamaron sobre él, con la imposición de manos del presbiterio. Lo que están diciendo es que este jovencito Timoteo, nosotros oramos por él, porque fue escogido por Dios. Su llamamiento es real. Y él sí fue enviado por nosotros a pastorearlos a ustedes. En el capítulo anterior se está hablando, justamente en el capítulo 3 de primera carta de Timoteo, se está hablando de los requisitos del obispo, que son los pastores, y los requisitos de los diáconos. Todo el contexto desde atrás no se está hablando de dones del Espíritu, ni lenguas, ni nada. Se está hablando de llamado ministerial. En todo el contexto. Yo le tengo que demostrar por la palabra esto, ¿verdad que sí? Usted tiene que ver las infiltraciones para que se pudiese hacer esta oración diciendo por la imposición de manos, pero no es que ellos le estaban traspasando un don, ni que le estaban dando un don, ni que estaban dándole don de lengua, ni que le estaban poniendo las manos y decían habla en lengua. No, era que él era certificado, ordenado y enviado correctamente. Este no es un falso. Hechos capítulo 15, vamos a ver el primer texto. Hechos 15, 24. Lo ponemos y arrancamos, usted me alcanza. Primer concilio de Jerusalén. Bueno, el segundo en realidad. Dice el texto 15:24: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Aleluya. Mire que dice el versículo 25. Habían infiltrados, pero ¿cuál era la resolución? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, igual que a Timoteo, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé fueron enviados, igual que Timoteo, por medio de un presbiterio, porque lo que estaba pasando en Hechos 15 era un concilio. Había un presbiterio de ancianos allí. Versículo 26. Hombres, mira el currículum de Pablo y Bernabé, para que sean enviados. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra, esto es profecía, igual que a Timoteo, también de palabra os harán saber lo mismo. Corra para que vea otro ejemplo. Hechos capítulo 13. Vamos a ver otro ejemplo y estamos terminando. Hechos 13:1. Para que usted vea qué hacía un presbiterio y cómo se enviaban los hombres de Dios para evitar las infiltraciones. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, es decir, los que predicaban, y maestros. 2 puntos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que es Pablo. 2. Ministrando estos que estaban mencionados antes, y ayunando, ¿quién dijo? Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mira lo que viene, mira lo que viene. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos. ¿Y qué más?
y los despidieron. Eso es un presbiterio ordenando y enviando. Es que la Biblia te tiene, yo te lo puedo adelantar, pero te tengo que sustentar. Y por eso es que aquí a la gente le gusta eso. Mira, voy a leer el 4. Vamos a ponerle el 4, Quique, 13:4. Los que fueron enviados, ellos entonces, enviados por el Espíritu, no por los hombres, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Te voy a dar el tercero, la última. Te voy a demostrar que en la iglesia primitiva habían infiltraciones. Esto era el pan de todos los días. Corra Gálatas capítulo 2. La carta más dura del apóstol Pablo. Tenemos una enseñanza de Gálatas completo. Ya la hemos dado antes, pero la vamos a volver a repetir. Usted va a entender el contexto de toda la carta y se va a gozar. Gálatas 2:4, hablando de los infiltrados. Y esto, a pesar de los falsos hermanos, que dice, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, hablando de que no era ley y gracia, Cristo y la ley. 5, Gálatas 2:5. Hablando de ellos, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pase la página donde está Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Mire lo que dice Pablo hablando de las infiltraciones. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Había gente fascinando para no obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa fascinación la causaban los infiltrados. Regreso y termino. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 14. Le voy a pedir a Controles que de nuevo me lo ponga en la pantalla, al menos el 14. Se lo voy a leer de nuevo y terminamos. Primera Timoteo 4:14 dice: no descuides el don, o sea el llamado ministerial, el domata que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, proclamación, como los ejemplos anteriores, con la imposición de manos del presbiterio. Ahora usted entiende lo que Pablo está haciendo con Timoteo. No le está traspasando un don, está certificando que él es el ministro, el obispo escogido para esa iglesia. Y que no solo él, no solo Pablo, sino que todo un conjunto de ancianos tomaron a Timoteo, oraron por él, proclamando, diciendo: Señor, este es el hombre, tú lo llamaste, nosotros oramos, úsalo, llévalo, Padre, en nombre de Jesús. Todos los ancianos pusieron la mano sobre él, oraron por él, certificando que no es un loquito inventado que llegó allá. Lo que ellos estaban diciendo: este hombre no apareció de la nada, lo enviamos nosotros. Y yo no fui yo. Pablo está diciendo: yo no fui el que lo envié. Había un conjunto de ancianos ordenando a este hombre para ser enviado. Él no es un loquito inventado, él no es un infiltrado. Eso es todo lo que Pablo está queriendo hacer, corroborando que Timoteo era verdaderamente enviado por el Espíritu a la obra del pastorado. Este versículo se toma literalmente y dicen, como primera de Timoteo 4:14 dice que por la imposición de las manos Timoteo recibe el don. Ni siquiera les enseñan que no se trata de dones del Espíritu, sino de domatas, llamamiento ministerial. Otro texto sacado de contexto que hoy queríamos enseñarle. Querido hermano, la palabra de Dios dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres. Querido hermano, ame estas enseñanzas. Para hacer esto, hermano, nosotros hemos tomado una decisión hace muchos años. Ya terminamos la enseñanza, hermanos. Pero para terminar les quiero decir que hace muchos años nosotros tomamos una decisión. No es fácil. Yo podría ser internacional. Yo podría pertenecer a cualquier mega iglesia de Panamá, porque incluso trabajé en algunas de ellas hasta que el Señor me confirmó lo que yo tenía que hacer. Soy amigo de mucha gente que humanamente, eclesiásticamente tiene mucha influencia en este país. Aunque tenemos no las mismas líneas doctrinales, soy amigo del presidente de la Alianza Evangélica de Panamá. Ojalá que esto no lo meta en problemas a él, ¿verdad? Usted es amigo de él. Bueno, él puede decir que no es mi amigo si no le conviene llamarse mi amigo, pero él es mi amigo para mí. Su esposa es mi amiga para mí. Los amo. Yo pude ser igual a los demás, hermano. Yo pude viajar. Yo pude tener conexiones apostólicas. Yo pude estar bajo una cobertura. Ese era el camino fácil, hermanos. Porque la gracia del Señor me la había dado, para la gloria de Dios lo digo. Ustedes se gozan de eso, que hay alimento, ¿verdad que sí? Pero eso tiene un precio. Esto que yo les acabo de entregar tiene un precio y muy alto. Yo no soy popular, hermanos. A mí me conocen en todo Panamá, pero me conocen así, callados. Los más grandes de este país, hablando de hombres de iglesia, me conocen por nombre. Saben quién soy, saben lo que predico. Y a veces me lanzan mi torpedo desde su iglesia. Me conocen. Para hacer este trabajo y entregarle esta verdad, yo no hago esto para lucirme. Yo hago esto para que usted sea libre en Cristo, para que usted conozca un evangelio verdadero, para que usted conozca la verdad de la palabra. Por eso es que las enseñanzas son importantes. Cuando usted viene el culto del martes, el Señor nos bendijo una palabra tremenda de fe, ¿verdad? Levantó el Señor. El domingo venga va a haber una palabra restauradora. Pero las enseñanzas es esto: retirar vendas. Yo solo quiero que usted conozca la verdad. Más nada. Yo no estoy aquí tirándole piedras a nadie. Yo solamente hice fue trazar la palabra y llevarla a su contexto, sin manipulación. Más nada. Queremos que ustedes crezcan en el evangelio, crezcan en Jesucristo, de verdad libres en Jesucristo. Que ustedes conozcan la palabra de tal manera, hermano, que ustedes sean verdaderos hombres de Dios. Se necesitan atalayas, se necesitan hombres que estén dispuestos a decir: yo no quiero ser igual al montón, yo no quiero decir lo que todos dicen. Como al profeta Micaías le dijeron. A Micaías le dijeron: tienes que decirle al rey lo que todos los demás profetas dicen. Todos los demás profetas le están profetizando cosas buenas al rey. Haz lo mismo tú también. ¿Sabe qué dijo Micaías? Vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová me diga, eso es lo que yo le voy a decir al rey. Y fue el único certificado como profeta de Dios. Eso fue lo que le dijeron al rey: ese sí es el profeta de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa palabra yo me la tragué, como el profeta Ezequiel, amarga. Esto no es fácil entregar esto, hermano. A mí me invitan a los lugares, sabroso, poderoso, la gente apunta a mi número. Fui a un congreso en Colón y la gente loca conmigo, locos conmigo. La hermana Katy fue. La hermana Katy da testimonio. Más de 80 pastores. Le di mi teléfono como a 12 gente. Todavía los estoy esperando. Porque después son coaccionados. Hay gente que a veces tiene preocupaciones de si yo me voy a desviar más adelante.
¿Usted cree que alguien que predica esto después se puede cambiar de materia y de canal? No. No, hermanos. Son muchos años ya dispuesto a pagar el precio, y no lo vamos a cambiar. De aquí no nos vamos a bajar, hermano. Si usted quiere ser parte de esta iglesia, es bienvenido. Se necesitan aquí gente valiente, que estén dispuestos a apoyar a su pastor. Usted es valiente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Damos gracias a toda la transmisión que estuvo con nosotros. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, que haya quitado vendas, que haya abierto ojos. No se deje manipular, hermanos. Esto es la palabra del Señor, es la verdad de Dios, más nada. Le damos gracias y nos despedimos de la transmisión en el canal de YouTube. Gracias, hermanos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, No te yo desconectes de su fallaría. palabra, hermano. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.